Buenas tardes, profesor. Como primer ejercicio tenemos la clase 4 y el inciso 2, que dice que en la fisiología del deporte una medición objetiva es la condición física del consumo de oxígeno en volumen por unidad de peso corporal por unidad de tiempo. Se estudiaron 31 individuos en un experimento con el fin de modelar el consumo de oxígeno en comparación con la edad en años. Como puedes ver, aquí tenemos pues la tabla que vamos a usar en Infostat. En Infostat aquí tenemos ya la tabla ingresada, y usando las opciones que nos da Infostat podemos sacar aquí el coeficiente de correlación, que en Infostat ahorita mismo también saqué los datos con la correlación de Pearson, y también los gráficos que a su vez arroja el cuadro con los 31 datos. Aquí podemos ver todos los datos que se ingresaron. Luego tenemos el análisis de regresión lineal, junto con los coeficientes de regresión estadísticos asociados, que dice que el análisis hecho en comparación entre las variables muestran que hay relación entre las variables estudiadas, ya que tiene un coeficiente de determinación muy bueno, mostrando que en verdad el modelo puede ser funcional para predecir datos. Cuadro de análisis de la varianza tipo 3. Aquí se puede ver. Podemos ver aquí los siguientes datos que están ingresados. Luego tenemos lo que sería pues el gráfico, la tabla que sacamos de Infostat, que la tenemos acá con los 31 datos. Se puede ver acá los 31 datos. Aquí está listo con los 31 datos. Y dice que la prima, que es 102.4 menos 0.22 x1 menos 0.7 x2 menos 2.68 x3 menos 8.4 x4 menos 0.37 x5 más 0.30 x6. Sustituyendo, podemos ver que nuestro margen de error mínimo, siendo para el modelo Y1, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y concluimos que sí hay relación entre las variables. Con esto podemos concluir lo que sería el primer ejercicio, con todo su análisis y su procedimiento en Infostat, que nos pide el primer inciso, que dice que tome una decisión y determine el modelo al final. Ahora continuamos con el ejercicio, la clase práctica número 6, el inciso 2, que aquí nos dice que la fricción es causada del gasto de las piezas de un motor. Para evitar en parte de este inconveniente se usan lubricantes de diferentes tipos. Una empresa ensambladora de motores prueban 3 tipos de lubricantes, que aquí tenemos los 3 tipos de lubricantes con sus datos, haciéndose controlado cualquier otro factor que pueda intervenir en el desgaste. Las siguientes mediciones corresponden a los pesos en gramos de los residuos que se obtuvieron cuando se probaron los 3 tipos de lubricantes que aquí podemos ver. Luego tenemos pues lo que sería el análisis de la varianza, que aquí lo tenemos, que también se hizo aquí en Infostat. Como podemos ver aquí nos lo arrojó el análisis de la varianza y el cuadro de análisis de la varianza, que también lo tenemos aquí en el documento. Y tenemos pues el test de Fisher, y tenemos pues como análisis sobre este ejercicio de que el valor de R2 0.26 es cercano a 0. Casi no hay variabilidad con las medidas de los datos. El valor de CV 29.90 es cercano a 20, por lo que el modelo sirve. F3.15 es mayor que la F tabla 2.151. Se rechaza HO, entonces H0 se rechaza, entonces no todas las medidas son iguales. P igual al valor 0.0672 es mayor que alfa 0.05. Entonces está en H0 hay variabilidad entre las medidas. El lubricante A y B están en el mismo grupo A y el lubricante B y C están en el mismo grupo B,
podemos decir que tienen medidas parecidas y que tienen relación entre sí. Bueno, con este concluimos el ejercicio 2 de la clase práctica número 6. Nuevamente tenemos aquí el ejercicio, la clase práctica número 7, el inciso 2, que dice que para estudiar la intensidad de tránsito de vehículos en 4 lugares de la ciudad, indiferente o no, se colocó en cada lugar un contador con 5 días de la semana. Los resultados fueron como está aquí en este cuadro, que nos dan el lugar A, B, C y D. Tenemos de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes datos de los 4 lugares de la ciudad. Luego tenemos que todos los días tienen la misma intensidad de tránsito de vehículos. Justamente justifica su respuesta. Tenemos aquí el análisis de la varianza y el coanálisis de la varianza. Justamente estos datos los tenemos en Infostat, que aquí tenemos el lugar, que de esta forma fue que ingresamos los datos, que serían pues los días que es de lunes a viernes, los datos de lunes a viernes, así sucesivamente en este orden para sacar los datos. Tenemos que conforme a C y B es bajo al 20% de 6.86, significa que hay una variación interna en el tránsito de los días. P valor es menor a 0.5, entonces está en HA, hipótesis alternativa, se deduce que las medidas de tránsito de los días no son iguales. F calculado es 10.37, es mayor a la F tabla 3.06. Entonces se rechaza la hipótesis nula, entonces se encuentra en la hipótesis alternativa. Se deduce que las medidas del tráfico según los días son distintas y hay variación. Con R cuadrado está alejado de 0, se deduce que no hay variación. Tenemos que existe un lugar mayor de mayor tránsito. Pues aquí usando los datos dice que conforme al CB abajo del 20%, 12.02, significa que hay una variación interna en el tránsito de los lugares. P valor es mayor a 0.5, entonces la hipótesis nula se deduce que las medidas de tránsito de los lugares son iguales. F calculado es de 0.80, es menor de la F tabla 3.24, entonces se acepta la hipótesis nula, entonces se deduce que las medidas de tráfico según los días son y no hay variación. Con R cuadrado está cerca de 0, se deduce que no hay variación. Luego tenemos que así realizar una prueba de normalidad con los errores del gráfico. Aquí tenemos pues ya en la tabla sacamos pues los datos que es el residuo y los demás datos que nos piden a la hora de sacar este gráfico. Dice que como todas las R del gráfico están cerca de 1, concluimos que sí cumple con la prueba de normalidad. Luego tenemos D. Comente acerca de la comparación de las medidas con el gráfico de cajas. Las medidas de lunes a jueves tienen bastante parecido. Aquí podemos echar un vistazo y podemos ver que es cierto. Y aquí tenemos pues que las medidas del lugar A y B muestran medidas parecidas, como puede ver aquí. Luego pues aquí tenemos use contrastes con A igual a 0.5 para comparar. El lugar A tiene igual intensidad del tránsito que el lugar C, y los lunes hay más tráfico que el viernes y el jueves. Y aquí tenemos los contrastes y el coeficiente de los contrastes. Pues dice que la comparación entre el lunes y el viernes y jueves, P valor es mayor a 0.5, es decir que hay relación entre los días. Y en la hipótesis nula hay igualdad entre las medidas. En el lugar B hay menos tráfico que en los lugares A y C. Aquí podemos echar un vistazo para los datos que nos arrojó. La comparación en el lugar A y C, P valor es mayor a 0.5, es decir que está en hipótesis nula y las medidas son iguales o parecidas, al igual que en la comparación con B, con A y C. Esta es la hipótesis nula, es decir que las medidas son iguales o parecidas. Si se encuentra la F ahora, en el inciso F, si se encuentra diferencia significativa del inciso o determine su naturaleza, emplee una prueba de diferencias significancias mínimas, Fisher, prueba de rango múltiple de Duncan y la prueba de rango múltiple de Tukey. Interpreta los resultados. Pues aquí podemos ver los datos sacados de Infostat
Y pues según Duncan, las medidas de jueves y viernes hacen que un grupo en común, por ende sus medidas son iguales o parecidas, pero lunes y martes y miércoles parecen otro grupo, sus medidas son distintas. Pues con con Tukey nos dio que según Tukey la única medida distinta es la del martes, y ya que las demás días permanecen a un solo grupo con medidas iguales o parecidas. Tenemos aquí la clase práctica número 8, que nos pide analizar que una compañía de mensajería está interesada en determinar cuál marca de llanta tiene mayor duración en términos de desgaste. Aquí tenemos pues un cuadro que nos dan con la posición y 4 tipos de autos con los cuales se hicieron la prueba de los 32.000 kilómetros de recorrido, y nos pide que el factor de interés es el tipo de llanta o marca que controlan 2 factores de bloques, y dice que se sabe que el tipo de carro y la posición de la llanta tienen efecto en el desgaste de la misma. Con este mismo cuadro vamos a trabajar todos estos incisos que nos están pidiendo acá, que dice, por ejemplo, aquí dice cuál llanta es mejor, algunos de los factores del bloque puede ser ignorado, argumente su respuesta. Pues aquí en Infostat ya tenemos pues el cuadro ya ingresado con sus datos, que es tenemos la posición 1, 2, 3, 4, el auto, la llanta y los datos arrojados por los autos. Luego tenemos aquí pues los contrastes y el contraste y las coeficientes de los contrastes, que dice que P es el mayor a 0.5 y hay relación, y esta H0 hay igualdad entre las medidas. Luego tenemos aquí en el otro que P valor es mayor a 0.5, hay relación, y está en H0 es igual entre las medidas. Luego nos pega estos otros datos que podemos tender más imágenes para que pueda fijarse que en aquí nos tira arrojó el análisis de la varianza con todos sus datos, su respectiva respuesta. Y luego tenemos que pues con Tukey que el valor P de las medidas son mayores a 0.5, es decir que hay relación entre la variable, y está en la hipótesis nula, las medidas son iguales o parecidas. Cada variable está en un mismo grupo, menos el carro, que cuenta con 3 tipos de grupos de clasificación. Luego tenemos un gráfico, que es el gráfico del desgaste con respecto al tipo de llanta, que dice que el desgaste de C y D es menor y son las medidas más parecidas. Luego tenemos el gráfico del residuo de los datos. Como se acerca a 1 cumple con la prueba de normalidad. Aquí tenemos su análisis de la varianza y cuadro análisis de la varianza tipo 3, que nos arrojó que dice que hay una varianza heterogénea porque es menor a 0.5. Luego tenemos el diagrama de los residuos y predichos. Está bien con la parte de la normalidad, los puntos están más a un lado y se puede decir que es heterogénea. Luego tenemos un gráfico del desgaste de la llanta, que que podemos ver aquí, que al final nos dice que las medidas C y D son las más parecidas. Luego tenemos la clase práctica número 8, el inciso 2. Pues aquí lo tenemos, que dice que una compañía distribuidora ubicada en los suburbios está interesada en estudiar la diferencia entre el costo, tiempo y gasolina entre las 4 rutas A, B, C y D que llevan a la zona comercial más importante para ellos. El otro extremo de la ciudad deciden correr un experimento en 4 grecolatinos controlados los factores del bloque chofer. Aquí tenemos los 4 choferes que se usaron en esta tabla. Tenemos de lunes, martes, miércoles y jueves que fueron utilizados. Tenemos un dato de la primera semana y la segunda semana, que son estas. Aquí tenemos pues aquí tenemos pues los datos de la semana 1 con los choferes y los días y los datos que nos arrojó, y a su vez tenemos pues la semana 1 y la semana 2, que este otro gráfico que aquí la semana 2 con los choferes también, los días y los datos que nos arrojó. Dice, realiza las pruebas de comparación múltiple
Para los factores significativos representa los tratamientos y los factores del bloque usando la gráfica de medida y diagramas de dispersión. Luego, tenemos aquí de respecto a la semana 1, que aquí tenemos su análisis de la varianza y tenemos el cuadro de análisis de la varianza y el 2K, su análisis. Luego tenemos que el valor de P de las medidas son menor a 0.5, es decir, que no hay relación entre la variable y está en la hipótesis alternativa y las medidas no son iguales. Cada variable está en un solo grupo de clasificación. Como luego tenemos aquí la semana 2 con su análisis de la varianza, que con los datos que nos está dando la tabla, podemos decir que el valor P de las medidas son mayor a 0.5, es decir que hay una relación entre las variables y está en la hipótesis nula. Las medidas son iguales y cada variable está en un mismo grupo de clasificación. Luego tenemos pues, el gráfico de cajas, que podemos ver. El gráfico de caja de la semana 1, gráfico del costo de la semana con el día. Aquí tenemos porque el lunes son los mejores días. Luego tenemos que en la semana 2 el gráfico del costo de la semana con respecto al día. Los lunes son los mejores días sin importar la semana. Luego tenemos un gráfico de Qplot con los residuos del costo de cada semana. Gráfico de los residuos de la semana 1. Tenemos pues que cumple con la prueba de normalidad y se acerca a 1. Luego tenemos gráfico de los residuos de la semana 2. Cumple con la prueba de normalidad y se acerca a 1. Semana 1 pues. Tenemos aquí. Luego tenemos pues el análisis de la varianza, que en una varianza homogénea es mayor a 0.5. Aquí pues se puede ver en lo que respecta a que la varianza homogénea es mayor a 0.5. Luego tenemos la semana 2, que una varianza homogénea es mayor a 0.5, que aquí también podemos ver y reformular la respuesta. Y pues aquí tenemos el diagrama de dispersión de los residuos y predichos de la semana 1, que dice que los puntos están dispersos y es homogénea y cumple con la normalidad. Diagrama de dispersión de los residuos y predichos de la semana 2. Los puntos están dispersos y es homogénea y cumple con la normalidad. Y luego tenemos que con la semana 1 tenemos un gráfico del costo de la semana con el día, pues que dice que los mejores días de ingresos son los lunes pues. Y el gráfico de la semana 2 con el día dice que los mejores días de ingresos son los lunes, que también lo dice en el gráfico de la semana 1, y la semana 2 también dice lo mismo. Pues la semana 9, la clase práctica número 9, el inciso 1, que pues aquí tenemos que se desea investigar un hinchamiento del catalizador después de la extrusión en la fabricación de botellas de poliestireno de alta densidad. El catalizador se utiliza en la obtención de dicho poliestireno. Los factores investigados son molde con 2 niveles y B catalizador con 2 niveles. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla, que aquí nos muestran el catalizador B1 con sus datos, B2 y el molde A1 y A2 también. Ahora pues estos datos los tenemos pues aquí en la tabla, lo tenemos ingresado allá en Infostat, y estos datos los hemos estado sacando de acá y comprobando. Y el documento pues lo que continúa ahora es: plantea la hipótesis de interés en este problema y el molde estadístico correspondiente. Luego tenemos pues el análisis de la varianza y el cuadro de análisis de la varianza, que dice que según R cuadrada hay variabilidad entre los tratamientos molde y el catalizador que influyen en el hinchamiento. Valor P está en H calculado porque es menor a 0.5, y entonces el molde influye en el catalizador. Bueno, tenemos ahora en C: realiza las pruebas de comparación de medidas para los dos efectos principales en el de alteración con método LCD y de Tukey, comparando los resultados de ambos métodos. Pues ahora tenemos aquí pues ambos análisis,
y podemos decir que el molde tiene un efecto mayor en ambos y también en los mismos grupos. También podríamos decir eso del primero que nos dio aquí. Luego tenemos D. Haga la gráfica de interacción y comente los resultados. Que tenemos el gráfico del hinchamiento con respecto al molde y el catalizador. Hay variabilidad y ambas variables tienen gran efecto. Aquí podemos ver pues, el gráfico de lo que nos dio los dos grupos, el molde y el catalizador. Y luego determine cuál es el mejor tratamiento. El mejor tratamiento es el molde. Aquí podemos ver el molde A2, A2, A1, A1, catalizador B1 y B2, medidas 89.4, 88.7, 91.3 y 91.5 y notaciones de Yates A, B, C, C. Y pues eso sería en el ejercicio, en la clase práctica número 9, ejercicio 1, con respecto a lo que hicimos en Infostat, que tenemos aquí los datos. Eso fue lo que nos arrojó. Ahora tenemos la clase práctica número 10 con todos los incisos. Y el primer inciso dice que en una fábrica de dientes se tiene problemas con la calidad, porosidad, burbujas de aire dentro de los dientes, marca blanca, dientes sucios, dientes quebrados. En los intentos para resolver los problemas se han hecho cambios en algunos factores o variables del proceso. Los factores y niveles son temperatura de prensado 90 y 130 grados, tiempo de prensado 8 y 15 minutos y tamaño de partículas sin tamizar y con tamizado. La variable de respuesta fue porcentaje de diente bueno en cada corrida. Un lote de producción. Los datos son los siguientes. Dice, estime todos los posibles efectos y diga cuáles son los significativos. Bueno, aquí tenemos pues el análisis de la varianza. Dice que R cuadrada se acerca a 1, es decir que el modelo es funcional a CV y está por arriba del 20%, es decir que puede haber poca variabilidad. La P, valor de alguna variable, es menor a 0.5, es decir que hay HA y se rechaza H sub 0, es decir que los tres tienen que ver en el porcentaje de diente bueno, pero el que tiene mayor efecto es el tipo de partícula y tiempo. Luego tenemos verifique residuo y que observa y que sea notorio. Pero aquí tenemos el cuadro y los residuos son bajos, es decir que el modelo puede ser funcional ya que poca variabilidad y las variables tienen relación. Hay un tratamiento ganador si el tipo de partícula en que juega el papel más importante en el modelo, ya que aporta más eficiencia que la otra variable estudiada. ¿Qué condición de proceso sugiere implementar a futuro? Toma en cuenta además de que ese mayor tiempo y mayor temperatura más costo. Que aplica más tiempo, aunque sus costos serán un poco serán muy un poco. Esto ayudará a que el porcentaje de diente bueno sea mayor, teniendo así mayor eficiencia. F. Las condiciones que se utilizan en el experimento eran temperatura de 130 gramos y un tiempo de 15 minutos, tomando una referencia gráfica de tiempo considerado adecuado. Argumente gráfico del porcentaje de dientes bueno con respecto a la temperatura. Tenemos que se considera pues que una mayor temperatura con mayor tiempo genera un trabajo en cierto punto del gráfico, pero lo más correcto sería darle más tiempo con más temperatura. Luego tenemos que en el test de Fisher y tenemos que el tiempo y el tipo de partícula son las principales en este experimento. Aquí podemos ver los datos que nos arrojó. Pues ahora tenemos el gráfico del porcentaje de diente bueno con respecto al tiempo y dice que un mayor tiempo genera mejores porcentajes de diente bueno. Luego tenemos pues lo que sería el segundo inciso, que sería se investigar el efecto del tipo de cantidad y porcentaje de almidón sobre la friabilidad por ciento de tabletas. Los datos obtenidos se muestran a continuación. Pues en esta tabla pues tenemos el tipo de almidón,
aquí tenemos pues el almidón, dextrimán, almidón. Aquí tenemos los porcentajes y los datos de todos los tres tipos de tableta. Luego tenemos escriba el modelo estadístico más apropiado para el diseño. Tenemos el análisis de la varianza, que dice que el mejor modelo estadístico es el 3 al cuadrado, ya que conseguimos que puede haber poca variabilidad. La p-valor de alguna variable es menor a 0.5, es decir, que está en HA y se rechaza H0, es decir, que las tres tienen que ver con el modelo, pero el almidón es el que aporta más al experimento. Obtenga el ANOVA y exponga sus conclusiones. Pues con Fisher, pues aquí podemos notar que el porcentaje del almidón es el que tiene mayor juego en el experimento, ya que sus medidas de datos son mayores a los demás variables. Luego tenemos realice una gráfica de efectos principales y de interacción y que destaquen los aspectos relevantes. Pasamos a la siguiente hoja. Pues aquí podemos ver el gráfico de la cantidad con respecto al tipo de almidón participando en el porcentaje de almidón. Luego tenemos que a mayor cantidad de porciento de almidón, mayor efecto en el modelo. Tenemos que de la gráfica de interacciones para el factor porcentaje de almidón, que argumenta que los porcentajes del almidón son los que más efecto tienen en el experimento, ya que poniendo el 40% de almidón mejores resultados. Aquí tenemos el cuadro pues con el tipo de almidón, los tipos de almidón, el porcentaje, las medidas y la notación de Yates. Luego tenemos investigue y responda y apóyese en diferentes fuentes como buscador de Google y pues analizar este concepto, que pues aquí está resuelto que el concepto de análisis de la varianza es una técnica de estadística que utilizada en un modelo de regresión múltiple y busca comparar los resultados obtenidos en diferentes grupos de una variable. Como que tenemos las características de la covarianza en el modelo, el momento central del orden 1,1 de la distribución bidimensional, es invariante ante los cambios de origen en cualquiera de los dos variantes. Pues aquí tenemos las demás características y pues un ejemplo de covarianza, pues tratamiento, bloque, y pues lo que podemos sacar aquí de lo que el cuadro de análisis de la varianza respecto al tratamiento de bloque X y Y. Y pues aquí tenemos, no es tan alejado de la distribución normal, pero lo vamos a confirmar con la prueba de yo. Eso no tiene nada que ver, pero ya está hecho. Y eso sería todo con la clase práctica. Ahora tenemos la clase práctica número 11, ejercicio 1 y el resto que corresponden a la clase práctica número 11. Dice: una agencia de seguridad realizó una investigación para determinar si la licencia de cierto tipo de delito varía de una parte de una gran ciudad a otra. Los crímenes específicos de interés eran el asalto, al robo de casa, el hurto y homicidio. La siguiente tabla muestra el número de delitos cometidos en 4 áreas de la ciudad durante el año pasado, que son estas que podemos ver aquí, este cuadro de aquí, que está en imagen, y en InfoStat está el gráfico. Aquí tenemos la primera, que es la tabla de contingencia, que realizar la tabla de contingencia y pruebas allí cuadrada y qué observación se le puede hacer. Tenemos que p-valor es mayor a 0.5, entonces esta es en hipótesis nula y se deduce que todas las medidas son iguales o parecidas. Son más altas las medidas de delito por hurto por los demás delitos. A partir de estos datos podemos concluir que el nivel de significancia 0.5, que la ocurrencia de estos tipos de delitos depende del distrito de la ciudad. ¿Y cuál es la conclusión? Aquí tenemos la tabla de contingencia, que el p-valor es 0.5, entonces esta hipótesis no se deduce que sí, si los tipos de delitos dependen del sitio de la ciudad. Esto es por la ubicación de cada uno de ellos. Luego tenemos que el segundo ejercicio, que nos dan pues que un proveedor de pintura acrílica afirma que un nuevo aditivo reducirá el tiempo de secado. Aditivo de pintura será de tiempo de secado de pintura. Para probar la afirmación, pintaron 12 paneles de madera. La mitad de cada panel
se pintó con la pintura que contiene el aditivo regular y la otra mitad con la pintura que contiene el nuevo aditivo. Aquí tenemos una tabla donde muestra el panel, el aditivo nuevo y el regular que se usaron y el tiempo de secado en horas. Luego tenemos prueba del signo a un nivel de 0.5 para probar la hipótesis nula de que el nuevo aditivo no disminuye el tiempo que tarda en secar la pintura con el aditivo regular. Tenemos que el p-valor es mayor a 0.5, entonces la hipótesis nula, y comprobamos que el nuevo aditivo no disminuye el tiempo. Tenemos su medida de resumen y aquí tenemos el cuadro. Luego tenemos el tercer ejercicio, el 3. Los siguientes son los números de recetas surtidas por 2 farmacias en un periodo de 20 días. Tenemos el día, la farmacia A y la farmacia B. Interpreta el resultado de la prueba del rango con signo de determinar si las 2 farmacias surten el mismo número de recetas. Tenemos la prueba de signo, que esto nos da como resultado que el p-valor es menor a 0.5, entonces está en hipótesis alternativa y comprobamos de que la farmacia A surte más recetas que la farmacia B, y se deduce que también que la farmacia no surte el mismo número de recetas. Tenemos la medida de resumen y aquí tenemos el cuadro que se usó en Infostat. Y luego tenemos los siguientes datos: representan el peso en kilogramos del equipaje personal que lleven en diferentes vuelos un jugador de un equipo de béisbol y un jugador de equipo de basquetbol. Tenemos el peso en kilogramos, jugador de béisbol y jugador de basquetbol, ahí está sus datos. Y luego tenemos la prueba de las muestras independientes. Tenemos que eso nos da que el p-valor es mayor a 0.5, entonces la hipótesis nula aún no lleva la misma cantidad de maletas. Sus pesos totales de promedio se acercan a, y podemos decir que es falso en la H0. Tenemos aquí el cuadro que se utilizó, y con esto en Infostat tenemos los cuadros que usamos para comprobar estos ejercicios y llegar a las conclusiones y el análisis que tenemos sobre estos ejercicios de la clase práctica número 11. Ahora tenemos el ejercicio, la clase práctica número 12, con todos sus incisos. Son 3 incisos, y el primer inciso dice que el entrenamiento durante 40 minutos de una de las siguientes actividades durante 3 días a la semana favorece a la pérdida de peso. Los siguientes datos muestran las 3 diferentes actividades que presentan el número de calorías quemadas durante 40 minutos de ejercicio. Estas dos indican diferencias en la cantidad de calorías quemadas en las 3 actividades. Pues aquí nos dan el primer cuadro, que es natación, tenis y ciclismo, y las calorías quemadas. Con la prueba de Kruskal-Weiss tenemos que el valor H es de 9.26. P-valor es menor a 0.5, rechazamos H0 y aceptamos la hipótesis alternativa, y podemos decir que las 3 deportes en cuestión de quemar calorías son diferentes. El tenis en promedio tiene un valor más alto a la hora de quemar calorías, y el ciclismo es menor, y se recomienda que para quemar calorías realizar el tenis. Tenemos aquí el cuadro que fue ingresado así en Infostat. Aquí lo podemos notar, que aquí deporte, calorías quemadas y el rango. Luego tenemos que ese es el resultado de análisis que nos dan. Luego tenemos que un estudio evaluó las empresas de alta tecnología y reputación, y la tabla siguiente muestra cómo se clasifica la reputación de las 10 empresas. Aquí tenemos la compañía y las 10 empresas, su reputación y las compras de acciones. Tenemos como primero calcular la correlación por rango entre la reputación y la compra de acciones. Tenemos la coeficiente de correlación, y que tiene una fuerte correlación, ya que está cerca de 1. Como el valor es menor a 0.5, se rechaza la hipótesis nula y se adopta la hipótesis alternativa, y si hay correlación entre la compra de acciones y con respecto a la reputación de la compañía. Pruebe si la correlación por rango de distribución positiva con el valor P, y con A 0.5 cuál es su conclusión. Luego tenemos el cuadro de la compañía, donde usamos en Infostat, y aún así nos mostró la suma de al cuadrado 54.
Los siguientes datos representan el número de horas que operan diferentes tipos de calculadoras científicas de bolsillo antes de que necesite recargarse. Pues aquí tenemos la calculadora, la tabla que vamos a usar, la calculadora A y la calculadora B. Use la prueba de rachas para probar si hay una diferencia en el tiempo promedio de funcionamiento para las dos calculadoras, además de comparar si las dos muestras provienen de la misma distribución. Con la prueba de rachas tenemos que P es menor a 0.5, es decir que los datos son alternativos y se acepta la hipótesis alternativa. Luego tenemos que la calculadora A tiene mayor duración de uso en una proporción en horas, es menor a 0.5 y aceptamos la hipótesis alternativa. Luego ahora tenemos la prueba de bondad y ajuste de Kolmogorov y los datos no son normales ya que es menor a 0.5 y se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Y tenemos aquí sus dos medidas de resumen de la calculadora A y la calculadora B. La variable es que hora de uso, n igual a 9, medidas 5.49 y 4.47, el mínimo y el máximo también tenemos aquí. Y con esto concluiríamos la clase práctica número 12.